Dado que tenemos de vuelta a Shutek, y ya sé que queréis un vídeo de él, pero vamos a esperar a la semana que viene para tenerlo todo actualizado. Hoy hablaremos de la historia de los Osirians. En el canal ya hemos abordado la raza Osirian, su cultura, su tecnología y alguna teoría, así que hoy veremos su historia o su no historia. Antes de comenzar, he omitido parte de la información que comentamos en el vídeo de la corte de Osiris, pues también mencionamos parte de la historia de esta civilización, por lo que te aconsejo que eches un vistazo a ese vídeo antes de ver este, y si no se me olvida, pues te estaré dejando un enlace por aquí. Sin nada más que añadir, comenzamos. Los Osirians son sin duda una de las razas más antiguas. Estaban presentes durante la llegada de los Cthulhu, y Shutek tomó el regalo de la muerte de ellos. El problema con la historia de los Osirian es que, como ya hemos comentado otras veces, es más bien una no historia. Cuando Osiris fundó la corte, lo primero que hizo fue aislarla y eliminarla de la historia. Básicamente sacó del tiempo a toda su civilización para protegerla, suponiendo que lo hizo para protegerla de los señores del tiempo y el anclaje. Esto provocaba que los Osirians a veces existían y otras no, que su futuro y su pasado se superponían, viendo en el futuro relatos de un pasado que aún no había ocurrido. Fueron una superpotencia poderosa, tomando parte en varios conflictos, como cuando lucharon en la Guerra del Milenio contra la mente loca Evo Pemeral. Aparecieron en la Tierra las primeras pirámides de los Osirians alrededor del 10.000 a.C., decoradas con cartas astrales que aparentemente inspiraron a la sociedad humana de la época a investigar los cielos. Los Osirians se caracterizaban por haber tenido especial interés en el cuadrante donde se encontraban los planetas de la Tierra o Marte, sirviendo este último de cabeza de puente para sus actividades en la zona. Durante este tiempo, utilizaron a los marcianos nativos como trabajadores para sus esfuerzos de construcción. Los guerreros de hielo y otros los consideraban seres insensibles a los que les importaba poco las criaturas que los adoraban. A pesar de esto, alrededor de 7000 años antes del siglo XXII, los guerreros de hielo crearon una religión alrededor de los Osirian, pero remodelaron aspectos de ella a partir de su memoria racial y leyendas para crear una religión que practicaba la paz y la compasión. Esto llevó a la fundación de la Orden de Horas, que básicamente adoraban a Horus. Sobre el 6100 a.C., Sekhmet fue detenida y encerrada en una nave de sal, donde permanecería encerrada durante 10.000 años. Osiris creó la nave de los 1000 millones de años, que unió la corte y las noesferas, transportando a Ra a través del cielo en un todo coexivo y profundo que otras razas no podrían entender. Osiris colonizó 600 mundos, influyendo en sus culturas y considerándolos civilizados, donde muchos de ellos fueron adorados como dioses. Shutek se convirtió en el protector de la corte, quien la protegería de ataques y cualquier amenaza. Como medida preventiva, tras aislarse de la historia, Shutek destruyó Paster Osiris, su mundo natal, ya que lo consideró un lastre y fue el pistoletazo de salida que dejó un rastro de estragos a lo largo de media galaxia. Cuando las grandes casas descubrieron la existencia de la corte, se asustaron de su poder para extinguir soles, dado que Gallifrey extraía la mayor parte de su poder de un sol artificial. Irónicamente, Ra también era una especie de sol artificial, aunque ciertamente era sensible, demasiado complejo para poder decir que estaba vivo. Tal vez esa definición se quedaba corta para la profundidad de la estrella, pero fuera como fuere, los propios Osirian lo trataban con una reverencia casi divina. Aquí podemos teorizar que tal vez, dado que fue diseñado, la divinidad que venía en Ra podría ser casi un culto a la maravillosa ingeniería de su pueblo, aunque en otros medios se ha personificado a Ra, así que también podríamos considerarlo como una conciencia propia. Ante la potencial amenaza que suponían los Osirian para las grandes casas, estas decidieron encerrarse a sí mismas y a los Osirians en un estado de destrucción mutua asegurada, algo así como las potencias nucleares que tienen armas capaces de destruir el mundo y precisamente por ello no se atreven a pulsar el gatillo a la ligera. De este modo, las grandes casas desarrollaron a Apep con la capacidad de devorar soles enteros y la capacidad de destruir a Ra, así como para acabar con el sol de Gallifrey. Sin embargo, los Osirians usarían su ingeniería para neutralizar dicha arma. No quiero entrar mucho en detalle porque esto lo comentamos en el vídeo de la corte de Osiris. No contentos con ese primer movimiento hostil, las grandes casas trataron de atacar nuevamente a la corte, pero Shutek liberó una raza de vampiros para invadir la Tierra, amenazando con modificar su historia. Osiris llegó a un acuerdo con las grandes casas de manera que firmaron la paz.
Esto no le sentó demasiado bien a Sutekh, que comenzaba a sentir celos por Osiris, dado que recibía más atención y elogios que él mismo, quien era el que se aseguraba de la protección de toda la corte. Al no tener este reconocimiento, Sutekh se volvió contra los suyos y comenzó una cruzada de muerte y destrucción. Asesinó a Osiris y reclamó su trono, pero fueron muchos los que se le opusieron, entre ellos Thoth, Isis y Anubis, que trataron de revivir a Osiris, aunque no pudieron hacerlo al 100%, dando origen a Horus. Horus y Sutekh tuvieron su enfrentamiento, consiguiendo Horus la victoria. Sin embargo, el código de los Osirians no toleraba el asesinato y matar a Sutekh hubiera ido en contra de ese código, por lo que finalmente se aprisionó a Sutekh en Marte, donde permanecería unos 7000 años. La esposa de Sutekh, Nephthys, también fue capturada, pero se la consideraba incluso más peligrosa que el propio Sutekh. Debido a esto, su mente fue dividida por seguridad. Sus instintos fueron almacenados en una mujer que fue momificada viva, mientras que su razonamiento fue guardado en un frasco canopo, ambos sellados dentro de otra pirámide. Para impedir que estos dos escaparan, los Osirian modificaron la civilización del antiguo Egipto, entre el 8000 y el 6000 a.C. La gran esfinge fue construida como unidad de dispersión. Hicieron que los humanos construyeran las pirámides precisamente para ser utilizadas para impulsar la tecnología de los Osirian. Los faraones fueron cambiados, haciéndolos más inteligentes y más altos para que siguieran el plan y construyeran las pirámides adecuadamente. También construyeron pirámides similares en Marte como receptores. Irónicamente, tanto Sutekh como Nephthys acabarían escapando temporalmente de su prisión. En el año 2000 a.C., unos ladrones de tumbas irrumpieron en la tumba de Nephthys y acabaron rompiendo el vaso canope, aunque por fortuna su razonamiento no pudo escapar. Por lo que fue necesario encontrar un nuevo recipiente, en este caso una vampira, Nyssa, antigua compañera del Doctor, que contuvo la mente de Nephthys sin llegar a doblegarse por ella. Sutekh, por su parte, fue descubierto en 1911 por Marcus Scarman y Sutekh pudo controlarlo. Usó a Scarman y varios robots de servicio para construir un misil con el que destruiría la pirámide de Marte, liberándolo así de su prisión para destruir toda la vida en el universo. Pese a que frustraron sus planes y el Doctor aparentemente logró matarlo al envejecerlo hasta la muerte, parece que de algún modo sobrevivió, tal vez siendo una conciencia, aunque ya nos dirá el show exactamente cómo. La conciencia de Nephthys tuvo un destino similar. Acabó siendo sometida al instinto, viajando en un bucle de tiempo entre 1926 y 1996 en búsqueda de su razón, hasta que finalmente el propio tiempo acabó dándole muerte. En el siglo 41, Sekhmet fue despertada por las olas mineras de Trisilicato. Mató a la reina Elspera de Peladón, a la princesa Pandora de la Tierra y a la princesa Alix-Lir de Marte, y bebió toda su sangre para romper sus cerraduras de sangre. Sin embargo, su intento de matar al último bloqueo, el faraón de la Tierra temporalmente desplazado, Erimem, fue detenido cuando éste envenenó su propia sangre. Sekhmet fue mantenido en su lugar por el hermano gemelo de Alix-Lir, el príncipe Sixlir, y Sixlir mató a Sekhmet con un volatizador santoide, que básicamente era dinamita espacial para operaciones mineras. Según el recuerdo del amo de la guerra, los Osirian fueron destruidos por el regulador, que lo vimos en Torchwood, conocido también como Bilismanger, sirviente de Abaddon, a quien también atribuyó la destrucción de los dioses cazadores de Fenris y los demonios. Sin embargo, sabemos que esto no fue del todo así. En algún momento de su historia, los Osirian crearon una puerta de entrada que les permitió abandonar su universo nativo hacia uno superior de 4 dimensiones en lugar de 3. Anubis fue dejado atrás por sus camaradas, tanto para supervisar la puerta como también para evitar la fuga de Sutekh, por lo que es probable que otros Osirian se quedaran atrás y estos sí efectivamente fueran destruidos por el regulador, aunque queda un poco a la teoría. Sabemos que Sutekh sobrevivió de algún modo aferrándose a la TARDIS y siendo aquel que espera, por lo que podemos teorizar, que debió abandonar su cuerpo y sobrevivir en un estado de conciencia hasta tener el poder necesario para resurgir de nuevo, aunque ya lo veremos la semana que viene. Y nada más en el vórtice del tiempo, dale like si te ha gustado y compártelo por todo el espacio-tiempo. Yo soy Bekro y esto es Gallifrey Legacy.